Hermanos, tengan una tarde en el Señor hermosa. Ya hoy han podido las familias compartir. Es de día de descanso laboral. Y la familia también puede aprovechar de complementar, ¿no es cierto?, ese calor humano que nace de todos nosotros como hijos de Dios. Hermanos, voy a orar a Dios para pronto ya tener con nosotros, como siempre, un consejo para nuestras vidas espirituales. Eterno Dios, y aquí estamos, Señor Dios, como siempre, rogando que su dirección sea manifestada en cada uno de nosotros, rogando, mi Señor, por nuestros hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, por nuestros niños, Señor Dios, que están en sus hogares, rogando también por ellos y que esta enseñanza que vamos a tener también sea de mucha bendición para todos nosotros. Señor, toda vez anímanos a avanzar, a continuar, por cierto, porque es necesario que podamos hacer todo cuanto, Señor Dios, nos has asignado en tu voluntad para ser parte del cuerpo de la iglesia que es Cristo. Bendícenos, Señor, por Cristo yo lo ruego y lo imploro. Amén. Bueno, quiero en principio valorar el trabajo conjunto que han estado realizando nuestros hermanos jóvenes a nivel del coro. Ahí están los jóvenes, están los coristas, están insertos. Y me he sorprendido en gran manera. Me he sorprendido para bien del trabajo que ellos han realizado esta semana recién pasada, donde se ha podido compartir en el curso de la semana el trabajo realizado. Esto me lleva a reiterar mi alegría en el Señor que esta juventud que está en medio nuestro también está trabajando para el reino. Me parece muy oportuno lo que ellos están realizando. No podemos reunirnos en el templo, pero vemos nosotros que hay también esa inquietud de querer entregar lo mejor para Dios. Aún estando en los hogares, está también el deseo de los dones que el Señor Dios ha otorgado, hay que trabajarlos, no hay que enterrarlos. Y aprovecho al respecto, no podemos enterrar nosotros los dones. Acuérdense que un día se nos va a llamar y vamos a tener que dar cuenta de ellos. Los que el Señor le dio, recuérdese que hay que multiplicarlo. No hay que guardarlo, porque recuerden la experiencia del que se le fue entregado a uno. ¿Qué le pasó? Que le fue quitado ese uno y vaya que perdió. Pero me alegro por nuestra juventud y nuestros hermanos coristas y reitero que valoro este trabajo. Ellos irán, es probable en el tiempo, siguiendo haciendo esta actividad y creo que en nuestros hogares vamos también nosotros a adherirnos a estos cánticos que en más de alguna oportunidad unimos nuestras voces, unimos nuestros espíritus y alabamos y bendecimos a Dios. Y quizá en cuántos de estos himnos se manifestó el Señor, se glorificó y vimos en verdad en medio nuestro un pueblo que vive vivencias en el Espíritu. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos. Ustedes tienen muy buena memoria. Son más jovencitos. Nosotros ya estamos un poquito longevos, pero Dios nos dé la capacidad para recordar y memorizar. En
en el mes de marzo, cuando esto se inicia, de pronto tuve yo una inquietud que estaba basada en lo que era el de darnos la mano, lo que estaba relacionado en abrazarnos y en el óculo santo, el beso. Y para mí fue muy significativo porque fue mi meditación, tomé yo algunos pasajes bíblicos y en esta oportunidad he tomado un texto de un capítulo de la Escritura donde también en esta tarde va a ser diferente en el sentido de lo que es la predicación. Podría yo definirlo como una reflexión a lo que nos ha tocado a nosotros vivir en estos días. ¿Por qué venía esto a mi memoria? Porque en el Antiguo Testamento vamos a recordar que una de las estrategias para vencer era cuando se sitiaba la ciudad. Bueno, nadie podía salir, nadie podía ingresar. ¿Y cuál era la estrategia? Porque de pronto iban a escasear alimentos fundamentales, iban a tener que abrir las puertas y ahí venía el enemigo y iba a invadir. Tenemos un enemigo común todos hoy, que es esta pandemia. Estamos sitiados en nuestros propios hogares y tenemos que cuidarnos para no tener que ser contagiados. Pero doy gracias a Dios porque nosotros como predicadores de la palabra, Dios nos ha permitido abrir una brecha, el de poder llegar al templo y poderle a usted entregar la palabra de Dios. Nosotros tenemos un gran referente en la Escritura. Me quiero referir al siervo sufriente, como la descripción que da el profeta Isaías tocante a Cristo Jesús, que para nosotros es muy fácil en esta hora recordar y memorizar. Y esto ¿por qué voy iniciando mi plática en este momento? Porque, mire, siendo el Hijo de Dios, Él llega en un momento en que Él hace una oración, un clamor a Dios al Padre, porque ya era el tiempo que el Señor ahora iba a regresar a la presencia de Dios, y ahí el Señor nos hace recordar algo importante, porque Él vuelve a la gloria que Él había dejado, pero mientras el siervo, que se denomina el siervo sufriente, él tuvo que pasar tantas instancias como cualquier hombre, como cualquier persona que ha sido puesta sobre la faz de la tierra. Mi observación es la siguiente. Qué importantes son los referentes, qué importante es lo que yo podría definirnos como la palabra patrón. O sea, eso me es a mí un indicio para ver y observar, y que eso me sirva a mí como una continuidad de hacer y continuar como ese patrón. He sido por él yo ya observando muchas instancias y situaciones. El Señor Jesús, hay un momento en que su alma dice que su alma está tan dañada, siente su alma tan delicada, porque ya viene el momento de él tener que ser ya llevado ante falsos testigos
castigo, hay una trama. Y a la verdad que su alma estaba triste, y dice triste hasta la muerte. Eso es importante en esta hora porque quiero comenzar al respecto hablando del alma. Pero primero quiero leer un versículo en el Salmo 42, en el versículo 5, que dice textualmente: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Son muy pocas las oportunidades o veces que la verdad es que tocamos el tema del alma. Qué importante es el alma, importante. Cuando el Señor, Él con sus manos, Él modeló la figura del hombre, faltaba algo, faltaba el alma. ¿Qué hizo Dios? Dice que Dios, Él no manda a nadie en absoluto, es Dios que viene sobre ese ser que pronto tendría vida y tendría la bendición del alma. Y dice la Escritura que el Señor sopló en sus narices y se le llamó alma viviente. Al alma se le atribuye la responsabilidad de sentir y de pensar. Importante saber, el alma es una realidad y es una realidad sensible. Y por tanto, no puede ser estudiada por la ciencia. Aún más, la función del espíritu es donde habita Dios, es dar vida espiritual al alma. El alma es la esencia inmortal que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que da vida. Alma es sinónimo de soplo vital. Es importante saber que, según la teología, el estudio, cuando hablo de la teología, es el estudio de Dios. El alma es una parte del individuo que contiene una porción divina. Y este texto que yo he leído del Salmo 42, en este versículo 6, vemos cómo es el hombre exterior que conversa con el hombre interior. Porque el salmista, él expresa diciendo, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Quiero definirlo de esta forma, porque pronto vamos a encontrar que hay una reacción de saber que ciertamente no se tiene que abatir el alma, entendiendo que será Dios que dará la fuerza, dará el ánimo, esa virtud al alma que está abatida. Es que podía yo entender lo siguiente, ¿no? Que está el hombre exterior, ahora conversa con el hombre interior. Y le dice, diciéndole textualmente, y quiero definirlo así, ¿por qué te intimidas?
¿Por qué te turbas? ¿Por qué pierdes la serenidad? Se puede definir de la siguiente manera. Pero no hay razón para que te preocupes. Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador. Y aquí hay una reacción maravillosa. Porque dice, solo a Él alabaré. Salvación mía y Dios mío. Y lo que nunca debemos olvidar, jamás, jamás. Porque nuestra vida está escondida en Dios. Debemos echar nosotros, sacar, desarraigar, sacar. ¿Qué tenemos que sacar? La verdad que importante es entender y saber que debemos nosotros echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. La ansiedad nunca ha resuelto ningún problema, ningún conflicto, ninguna situación, jamás, quiero reiterarlo, ha resuelto algo la ansiedad. Pero sí tenemos a saber y entender en que la palabra de Dios nos da una pauta maravillosa. La razón. Porque nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y no debemos olvidar. Porque es Él, es Dios, el que tiene, a la verdad, mucho cuidado de nosotros. Es así en que tenemos que poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios. La Escritura, la enseñanza, me hace recordar. El Señor enseñó a los judíos, a Israel, diciendo, venid a mí todos los cargados, todos los cansados, que yo los haré descansar, echar sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Porque el único que puede sacar la ansiedad, el único que nos puede ayudar para resolver nuestras situaciones, lo que hoy vivimos, porque vivimos un tiempo en que pareciera que hemos perdido toda nuestra libertad de desplazarnos, de estar como familia, el tener que atender nuestros propios compromisos nuestros como parte de una sociedad. Entonces nos vemos como que el tiempo que vivimos, como que el tiempo nos tiene a nosotros. Yo tomaba la palabra sitiados, es como que nos encontramos sitiados, porque no podemos salir, porque si salimos estamos nosotros en el riesgo de ser por esto alcanzados. Y nos cuidamos. Y eso produce ansiedad. El encierro produce ansiedad porque Dios hizo al hombre libre. Dios lo puso en el paraíso y Dios le dijo al hombre que disfrutara de la creación. Alabado y glorificado sea el Señor. Quiero decir que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Esto me ha llevado a las siguientes reflexiones. Jamás Dios va a permitir, mire, a muchos de los nuestros, sus salarios no es el mismo, es menos. Otros han quedado un lapso de tiempo sin percibir ingresos. Pero doy gracias a Dios, porque la palabra de Dios me da a mí una respuesta maravillosa. Porque como hijo de Dios, jamás un hijo de Dios va a mendigar.
Nunca, jamás. Vengo de una generación, que de las rodillas podíamos nosotros sacar el bien de Dios. Y nuestra alma no se afligía, nuestra alma no se angustiaba. Nos enseñaron los que nos ministraron la palabra, nos enseñaron que había que esperar en el Señor. La puerta que los hijos de Dios, si es así definirlo, que se tenga que golpear, es ir a la rodilla. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Las dificultades, las pruebas. ¿Cuántos de los nuestros han sido alcanzados por esta situación? Hemos orado y yo doy gracias a Dios porque ninguno de los nuestros, y espero en el Señor que así sea, que no tenga que tener que llegar a estos centros y tenga que estar conectado a una máquina. Permita el Señor Dios que esto no haya de acontecer. Quiero recordar que las dificultades, las pruebas, los insomnios, no son señales de que Dios no está a nuestro lado. No podríamos nosotros decir, no podríamos decir, no, Dios no está con nosotros, Dios no nos responde. Quiero recordar que cuando yo me vuelvo a Dios, Dios ya está vuelto a mí, Dios ya está esperando. Dios no está esperando mi oratoria, mi ruego. ¿Sabe por qué? Porque yo antes que vaya a la oración, o que en el lugar donde yo haya de estar, pero si yo elevo un clamor a Dios, Él sabe todo lo que yo necesito. O sea, antes que la palabra, mi necesidad yo tenga que hacérsela al presente, Él la sabe. Él todo lo sabe. Entonces, quiero recordar que las dificultades, las pruebas, los insomnios, no son señal que Dios no está a nuestro lado. Cuando parece que la vida no tiene sentido frente a las adversidades, es lo que tenemos que recordar. ¿Cuántos años llevamos recibiendo la palabra de Dios? Este tiempo es donde yo tengo que ir y buscar en mi archivo personal. Tengo que buscar las enseñanzas que quizás podríamos definirlo o ordenarlo de esta forma. Es como un carde. Y buscar, estoy en esta situación, esto me habló el Espíritu de Dios. Estoy viviendo esta situación, esto me habla Dios. Y yo voy a decir, sí, Dios, tú siempre has estado conmigo. Desde antes que yo tuviese que pasar la dificultad, ya tú me estabas diciendo. Y se cumple la Escritura. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, maravillosas, que tú no conoces. Bendito es el Señor. Cristo lo hacía mención hace un momento. Él tiene que volver a la gloria de Dios el Padre. Pero ahora Él vuelve. Y vuelve ahora con otra misión. Mire qué importante. Con una misión que se nos ha enseñado a través de la Escritura, a través del libro de los Hebreos. Porque Cristo hoy es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que iba al lugar santísimo. Hay todo un proceso para que el sumo sacerdote llegase ante el lugar santísimo. Cristo Jesús, con su muerte, se abrió el lugar santísimo. Y Cristo, el Señor, hoy lo dice la Escritura, porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Como bien lo sabemos,
nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, Él está en el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Y recordamos que Él está a la diestra de Dios, el Padre. ¿Para qué? Para ayudarnos, para salvarnos, para introducirnos, para introducirnos completamente al propósito de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la queja? Vamos a recordar Israel cuánto se quejó a la presencia de Dios, cuánto se quejó. Está Dios ahí haciendo obras y maravillas. Recuerden alguna oportunidad la queja, la murmuración. Qué tremendo cuando hablamos de cifras. 23.000 personas. Un día fueron consumidas. Un día. Más. No existan quejas en nosotros, sino que podamos dar gracias a Dios por lo que Él nos hace partícipes todos los días. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la queja? Dice el apóstol Pablo a través de sus cartas, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Sin embargo, quiero decir que a Dios no le agrada en absoluto escuchar queja. Cuanto más te centras en tus problemas, quizás más te quejas. En última instancia, el más perjudicado vienes a ser tú. Aprendamos de la paciencia del salmista. ¿Qué dice el salmista? Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Eso acontece cuando, creo que aquí hay una muy buena razón a lo que dice el salmista. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Cuando nosotros reconocemos el bien, el favor de Dios y damos gracias, mi espíritu se renueva, mi alma alaba a Dios, mi alma bendice a Dios. Pero cuando yo tengo queja, mi espíritu y quizás mi semblante se va a decaer. El apóstol da la siguiente enseñanza. Me refiero al apóstol Pedro. Dice textualmente, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea Dios y glorificado sea en esta hora. ¿Cuál ha de ser nuestra postura? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sabio o ser sobrios significa ser serio en nuestros pensamientos. Es adoptar un enfoque realista de la vida. Es ser inteligente, tocante a estas gemas de Satanás. Aquí el adversario es descrito como león rugiente, que busca a quien devorar. Algunas descripciones que nos da la Escritura tocante a este enemigo que quiere ciertamente ver que nuestro espíritu decaiga. Cuidado, cuidado. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. A veces acude como una serpiente, intenta seducir a la gente en la corrupción moral. A veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Ese es uno de los mayores cuidados que debe tener la iglesia. Porque Satanás es lo que él intenta, es engañar a la gente en el reino espiritual. Y como león rugiente, emprende a atemorizar al pueblo de Dios. No podemos vivir nosotros bajo de temores. Satanás no nos puede atemorizar. Si nuestro Dios
cuida y libra y está en nuestro descanso de la noche. Está en mi diario rogar, en mi diario implorar. Si la Escritura, la palabra del Señor. Ahí quiero extractar del pasaje bíblico de la viuda que pedía justicia. ¿Qué dice el Señor? ¿Acaso no hará justicia el Señor a los que claman a Él de noche y de día? ¿No te hará justicia el Señor a tu quebranto, a lo que hoy nosotros vivimos? Y Satanás es lo que él emprende a atemorizarnos. Pero salga todo espíritu. Ese espíritu no puede estar en nosotros. Tiene que estar el Espíritu del Señor en nuestras vidas, para gloria suya. Es importante lo que está relacionado en cuanto a la fortaleza del que espera para ser fortalecido. Porque ¿quién no quiere ser en el Señor ciertamente fortalecido? Porque ser fortalecido es reconocer que un corazón contrito y humillado, Dios jamás va a despreciar. Jamás. El clamor del salmista es importante recordar en los días de hoy. ¿Qué dice el salmista? Oh Dios, un corazón limpio deseaba. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y espíritu noble me sustente. Tal vez nadie haga caso de tus palabras, pero tú sí. Porque antes de decirla, ya lo has pensado, sabiendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, en cuanto haga, es que debes evitar las quejas, para que nadie pueda reprocharte nada. Nuestra vida debe ser pura y sencilla, porque somos hijos de Dios, que en medio de una generación maligna, depravada, podemos nosotros resplandecer como estrella en el mundo. Nunca lo olvides, iglesia. Los resultados positivos no crecen en un terreno negativo, y te lo voy a dártelo de nuevo a conocer. Los resultados positivos no crecen en un terreno negativo, en un terreno lleno de pedregales, porque todo va a quedar encima y luego se fuma, no queda en nada. ¿Cuántas respuestas encontramos nosotros en la palabra eterna de Dios? No podemos quejarnos y crear algo positivo. Mire esto, yo no me puedo quejar y luego voy a crear algo positivo. Es imposible. Y como la Escritura es tan importante y Dios es tan sabio para enseñar, ¿no? Quiero reiterar, porque no podemos quejarnos y crear algo positivo al mismo tiempo. Que gran verdad, como dice la Escritura, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Imposible. ¿Puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Por lo tanto, ora, iglesia, como oró el salmista. Dijo así el salmista: pon guarda a mi boca. Señor, ayúdame a no quejarme. Eso es importante. No podemos ser una iglesia quejona, una iglesia que por todo nos quejamos, que por todo nos sentimos como que ya Dios no está ahí. Quiero decirte, pues hijo, iglesia, ahí está Dios. Qué hermoso sería en este momento una acción de Dios, que Dios por su Espíritu te pueda tocar, que sientas la presencia de Dios y te pueda decir en este momento: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? ¿Sabes cómo dice el salmista? Porque aún se está levantando el alma. El alma que estaba abatida ahora se comienza a levantar. Porque aún es de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Cordero.
Bendito es el Señor. Por muchas y otras razones hemos olvidado reconocer que Dios siempre está presente. Importante es la meditación en la palabra. La palabra es el reflejo de la disposición del amor y el compromiso que hemos asumido frente a Dios. La meditación es el testimonio de que los hijos de Dios somos del Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué buen deseo el del salmista cuando dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, qué importante es la Escritura, qué importante. Entonces, cuando tu alma, cuando tu espíritu se sienta que verdaderamente tú sientes, pero es un engaño. Te engañas a ti mismo. Ahí está Dios. Anda, haz una oración y vea la palabra del Señor y se va a confirmar lo que dice el salmista, que es importantísimo en esta hora recordar y que sea ciertamente el Señor Dios tocando tu vida para la gloria de Él. Y quiero reiterarlo, dice el salmista: abre mis ojos. Qué buen deseo el del salmista. Miraré las maravillas de tu ley, su palabra. Aún más dice el salmista: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Recuérdalo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y están atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice más su palabra: claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Esta palabra sea de confianza, sea de seguridad. Familias, no se sientan que el Señor Dios ya no está con ustedes, que ya no hay respuesta, hay respuesta. Y alabo a Dios y bendigo su nombre y quiero reiterar, Dios toque tu vida y puedas decir, y tú lo puedas decir: sí, Señor mío, tú estás en el seno de mi familia. Bendito es el Señor. Cómo Dios nos recuerda de su asistencia en nuestras pruebas. Oh, gloria a Dios. Dios nos da su asistencia en nuestras pruebas. Dice Santiago: alabado. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto su paciencia, la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo, y clemente es Jehová. No podemos desconocer nosotros todo lo que fue en la voluntad de Dios, la razón de Job. Pero él esperó, y en el tiempo señalado, indicado por Dios, todo le fue devuelto. Así también, todo lo que nosotros creemos supuestamente que hemos perdido, supuestamente está a tu alrededor, la bendición de Dios, el amor de Dios, el afecto de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Bendito es el Señor. Qué importante es el conocimiento verdadero del Evangelio, porque nos es tan necesario. El apóstol en su carta pastoral a los colosenses dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos. Podemos citar su palabra. Podemos hablar sobre Él, lo que Él nos ha revelado. Pero en estos tiempos que vemos que quizás para nosotros tan difícil y tan complicado, ¿tenemos verdaderamente una buena relación con Dios? Alabo al Señor y glorifico su nombre, porque por Cristo Jesús, esa pared intermedia, el Señor la volteó y Cristo nos presenta ante Dios el Padre. Tenemos que tener una relación expresa. Hemos estado aprendiendo en el libro de Gálatas la expresión Abba Padre. Es como papito, ayúdame. Papito, Padre del cielo. Padre, Padre del cielo, tú eres mi Padre, tú me puedes ayudar. Es la experiencia de nosotros cuando fuimos pequeños. Acudíamos al Padre, o quizás nos tomábamos de la falda de la madre y había un clamor, algo pedíamos y ellos nos ayudaban y nos sustentaban. Dios no está esperando tu lloro, Dios no está esperando tu oración con lágrimas para responderte. Está ahí Dios está ahí. Y quiero decirte que si en este momento tú estás llorando, no se te olvide que la redoma de Dios, Él está recibiendo tus lágrimas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Lo conocemos en lo privado? Qué importante es entonces el conocimiento espiritual, que es a través de nuestro acercamiento a Dios. Es necesario, como dice la Escritura, la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pedro nos recuerda, y con esto quiero concluir, nos recuerda esta hermosa enseñanza cuando Pedro, en una instancia, en un momento, él tiene que sacar de lo más íntimo de su ser, por una instancia, una situación que se da en cuenta a la persona del Señor. Cuando Jesús le dice, ido también vosotros. Pero, ¿qué dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Familia, ¿a quién iremos? Si solo Dios tiene palabra de vida, si solo Él nos puede ayudar, no estamos solos. No se abata tu alma. Tu alma reciba fuerza de Dios. Termino tomando parte del texto que tomaba yo del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Te va a permitir Dios levantarte de tus situaciones que las ves contrarias y opuestas. Y acuérdate de esta palabra cuando entres al templo. Cuando entres al templo y puedas tú alabar a Dios, como dice el salmista, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cristo es la salvación y Dios es nuestro Dios eterno. Sí, iglesia amada, esto que ha puesto Dios en mi corazón sea de bendición para todos nosotros
y disfruta el amor de Dios, disfruta el bien de Dios y reconoce que Dios es con nosotros. Y si en esta hora estás compartiendo con alguno de los tuyos, dile al que está a tu lado, vamos adelante, no descallemos, porque Dios está con nosotros. Dilo, iglesia, dilo, Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, como dice el Salmo 100, vamos a entrar por sus atrios con acción de gracia, y aquí lo vas a tener que alabar, y aquí lo vas a tener que bendecir, y aquí lo vas a tener que glorificar, porque en todo tiempo, quiero decirte, vive mi alma y vive mi espíritu, que Dios será con nosotros. Así que no se haya de abatir tu alma. Arriba. Bendiciones en el Señor. Voy a orar, voy a dar gracias a Dios por esta reflexión, podría definir. Mi Señor, qué importante lo que Pedro dice en ese momento. ¿A quién iremos? Señor, nos has enseñado que nuestras promesas y nuestra bendición están en el sí y están en el amén. Te creemos, Señor Dios, todas tus enseñanzas las hacemos nuestras, pero que en el tiempo, en el momento más apremiante, en el tiempo más difícil, en nuestra oración podamos decir: toma mi mano, Señor. Así sea. Danos tu bendición, y voy a rogar al Señor la bendición. Amado Dios, Padre eterno, y que la bendición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo y la participación de su Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Y nos vemos en el Señor. Bendiciones tengan en el Señor. La próxima semana, una semana de confianza, de fe y de seguridad. Chao, hijos, hermanos, bendiciones a todos. Alabado sea el Señor.